Tras este breve descanso, paso a presentarles a la ponente de la conferencia Las comunidades de aprendizaje, un modelo transformador en educación. Tenemos con nosotros a doña Rocío García Carrión, doctora en educación y especialista en psicopedagogía, centros como comunidades de aprendizaje, aprendizaje dialógico y métodos de investigación para la educación. La doctora García Carrión lleva trabajando 8 años para el Centro Especial en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades. Asimismo, ha participado en proyectos financiados por la Comisión Europea y el Gobierno español, tales y como Included y los I+D, actuaciones socioeducativas de éxito para la superación de la pobreza y formas de agrupación del alumnado y su relación con el éxito escolar. Su trabajo y colaboración en proyectos educativos de renombre en la Universidad de Cambridge contribuyeron a que le fuera otorgada la beca Marie Curie de investigación postdoctoral en abril de 2013. Desde entonces trabaja en el proyecto CHIPE, que se centra en los modelos de aprendizaje y en la integración del conocimiento de los niños y sus familias para obtener un aprendizaje y una enseñanza más efectivos. Damos paso, pues, a la doctora doña Rocío García Carrión. Un aplauso, por favor. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Lorena, gracias a la organización. Me tengo que levantar por cuestiones de la presentación, pero me escucháis bien, ¿no? Bueno, agradecer a la organización que traerme hoy hasta aquí. Me he levantado bien temprano en Cambridge, pero después de venir y ver que estáis aquí más de 200 personas desde las 10 de la mañana con esta energía y estas ganas hasta esta hora, pues la verdad es que vale la pena estar aquí con vosotras y vosotros esta noche y seguir compartiendo el congreso mañana. Y bueno, un poco el tema y también vale la pena pues por el tema que vamos a tratar, ¿no? Porque hablar de una educación como solución de futuro y hablar de proyectos educativos que están aportando soluciones de futuro para cada vez más niños y niñas de España, de Latinoamérica, de Europa y demás partes del mundo, pues también vale la pena, ¿no? Y hacer el viaje hasta Badajoz y a vuestra tierra. Así que no me extiendo más. Como vamos un poco más tarde de lo previsto, ajustaré la presentación que tenía preparada porque después tendremos a profesores y profesoras que están haciendo realidad muchas de las cuestiones que yo plantearé y familias, madres, así que quiero que ellas también tengan el tiempo igual que yo, así que hablaré hasta las 8:25, que es lo que me han dicho en la organización, y después ya, si tenemos más tiempo para compartir en la noche o mañana, pues encantada de hacerlo. Bien, las comunidades de aprendizaje. Un poco lo que yo os quiero plantear es que este proyecto, de lo que quizás ya lo conocéis, hay cada vez más centros, es un movimiento que está haciendo historia en la historia de la educación de este país, como después os enseñaré. Pero un poco para las personas que no lo conozcáis, o aunque aquí en Extremadura han sido pioneros y pioneras muchos compañeros y compañeras en hacer la realidad, aquí es un modelo que está garantizando el éxito educativo para todos los niños y las niñas. Y vamos a hablar qué son las comunidades de aprendizaje. Son un conjunto de actuaciones educativas de éxito. Y ya veremos qué queremos decir por actuaciones educativas de éxito. Pero sí que un componente clave es que están basadas en evidencias científicas. ¿Cómo las llevamos a cabo? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cuál es la base teórica que hay detrás? Un poco en lo que el fundamento principal es la teoría del aprendizaje dialógico y todas las teorías que implica. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué hablamos de aprendizaje dialógico y no de otro tipo, otras concepciones, como ya os diré? Pues porque es el que sabemos que a día de hoy, en base a las investigaciones científicas en educación, en ciencias del aprendizaje, genera el máximo desarrollo no solo cognitivo, sino también social y emocional. Y alcanza los mayores niveles para todos y todas. Y toda esa orientación tiene una orientación profundamente transformadora. Transformaremos el aula, transformaremos la escuela para transformar la sociedad y mejorar las vidas de las niñas y niños con los que trabajáis y trabajamos en primaria, en secundaria, desde infantil y en la universidad, que es ahora mi caso. Esas son un poco las 3 partes de la presentación que yo os quería introducir. Si tenemos tiempo después para preguntas en la mesa, ya cuando las compañeras desde la práctica hablen, también las podemos abordar. Bien, quería empezar con una metáfora. Hay una investigadora en cuestiones de salud, Camera Jones, afroamericana, que ha trabajado mucho en los temas de cómo el racismo se institucionaliza en la sociedad.
Y ella plantea el relato, la metáfora de un jardinero. El jardinero que tenían al llegar a casa, ellas tenían dos plantas, veis ahí la imagen. En una tenían una tierra fértil, una tierra abonada, preparada para que las flores crecieran. Y crecían flores rojas en esa maceta. En la otra maceta la tierra no estaba preparada, el contexto no estaba preparado. Y por más semillas que echaban de rosas de color rosa, pues siempre acababan marchitándose. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó el jardinero? Que con el tiempo las flores rojas eran mejores, porque crecían mejor, porque eran más bonitas, en cambio las rosas quedaban atrás. Y eso con el paso del tiempo, ¿es por el problema está en la rosa o el problema está en el material, en la tierra, en el abono, en lo que preparamos? ¿Qué pasa en escuelas como comunidades de aprendizaje, como estas que os ponía aquí? Cuando entrevistábamos a una madre, decía, a ver, ¿cómo te lo explicas? La misma escuela, los mismos niños, las mismas familias, porque aquí somos los mismos. Antes no aprendían y ahora sí. Es una escuela de España que estaba en una situación muy, muy, muy difícil, con unos casos que ahora os plantearé. ¿Qué ha cambiado en esa situación? Cambió el contexto, transformamos el contexto, para transformar así las vidas de esos niños y las niñas, porque eran los mismos. Partimos entonces de que si transformamos el entorno, podemos transformar el aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Cómo lo hacemos en comunidades de aprendizaje? Aplicando actuaciones educativas de éxito. Ese concepto, yo puedo llegar a un aula y decir, bueno, voy a organizarla por grupos homogéneos, o voy a organizarla trabajo por proyectos, o voy a organizarla pues, de forma tradicional con libro de texto, o voy a agrupar a los alumnos que se me saquen a los que van un nivel más bajo y quedarme solo con los que tengo un nivel más alto para que esos aceleren. ¿Cuál es la forma que va a funcionar más? ¿Y qué va a funcionar mejor? ¿Para unos cuantos o para todos? ¿Van a llegar todos a alcanzar el currículum? ¿Qué va a pasar con los temas de convivencia? Cuando salgan al patio, van a estar peleándose unos con otros. El contexto que genere en el aula va a influir en todo ese desarrollo social, emocional y cognitivo. En 2009, cuando presentamos los principales resultados del proyecto Included, que es Estrategias para la Inclusión y la Cohesión Social en Europa a través de la educación, en el Parlamento Europeo, con más de 150 personas, hubo un consenso unánime a que todos los centros de Europa ya sabíamos qué actuaciones estaban funcionando. Y eran experiencias concretas de una escuela de Finlandia, que antes Javier mencionaba. No vengo de Finlandia, la persona de Finlandia viene mañana. No, ¿solo funciona en Finlandia? No, son actuaciones que hemos comprobado, hemos estudiado escuelas, más de 27 casos, en países de toda Europa y en diferentes contextos, con diferentes niños y niñas, con diferentes familias. Cuando las aulas se organizaban de una determinada forma, se conseguía mejorar los resultados y se conseguía mejorar la convivencia. Esas actuaciones no era una buena práctica, no era una mejor práctica, eran actuaciones transversales, transferibles y universales a diferentes contextos. Ante esa propuesta de cómo trabajamos en educación, en qué estamos invirtiendo las horas y horas que pasamos en la escuela, las preparaciones de clases, qué efecto está teniendo en nuestras niñas y niños, no había discusión política o ideológica. No había el esfuerzo para los de derechas y la democracia para los de izquierdas o chorradas similares. Había un consenso unánime en que si tenemos evidencias de que desde la investigación algo da mejores resultados, apliquémoslo, pongámoslo al alcance del profesorado, de las familias, de los estudiantes, de los niños y las niñas. No les neguemos el derecho al éxito educativo que todavía muchos de ellos y ellas no tienen acceso. Después de esa conferencia que tuvimos el 18 de noviembre del 2009, volvimos a tener otra conferencia en diciembre del 2011 y cantidad de resoluciones desde entonces. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa está recomendando a todos los Estados miembros que transformen sus escuelas en comunidades de aprendizaje. Schools as Learning Communities es el modelo que la Comisión Europea recomienda para conseguir el objetivo de reducir el abandono escolar prematuro que tanto sufrimos en este país, con el doble de la media europea, que es un 15%, y a nosotros nos afecta en un 30-31%, que antes comentaba la compañera, y en educación de adultos hemos visto el impacto que eso ha tenido. Podemos anticiparnos, podemos prevenirlo. ¿Cómo? Uno de los modelos que la Comisión Europea recomienda a todos los Estados miembros es escuelas como comunidades de aprendizaje. Ahí está la resolución en español, en inglés, la tenéis también en español. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula científica? Que no es una fórmula mágica.
Pues es crear ese espacio común, ese entendimiento, esa visión global de centro, con el foco central de que sea la calidad de la escuela y del aprendizaje de todos los niños y niñas. No profesores por un lado, no padres por otro lado, no comunidad por otro lado. Todos juntos y juntas llevando a cabo aquellas actuaciones de éxito. No lo que yo creo como maestra innovadora, que va a ir mejor para unos niños u otros. No lo que a mí se me ocurre. Esto ha sido una de las claves que ha llevado a que Included, lo podéis poner en internet, Included V, Universidad de Barcelona, fue dirigido por Ramón Flecha y coordinamos desde el Centro de Investigación CREA, ha sido seleccionada por la Comisión Europea entre las 10 mejores investigaciones que se han llevado a cabo sobre Alzheimer, sobre cáncer, sobre nanotecnología, sobre aviación. El top de la investigación europea, la única de educación y de ciencias sociales, ha sido Included. También hacemos ciencia en educación, también la ponemos al servicio de la sociedad, para que no se nos muera más gente de cáncer, pues para que no se nos queden más niños y niñas en la cola de la exclusión y en el fracaso. Ahí tenemos posibles soluciones basadas en evidencias y en historias reales de mejora, como ahora después escucharemos en las personas que están aquí y algunas otras que yo os presentaré. Eso es lo que llamamos el paso de las ocurrencias a las evidencias, que si habéis, ya lo hemos comentado muchas veces. A nivel internacional también se habla de neuromitos. ¿Sabéis aquello de que el cerebro por un lado es lo emocional y por otro lo cognitivo? O que hay una inteligencia kinestésica. Hay muchas evidencias, la neurociencia avanza cada vez más rápido, de que hay cosas que son neuromitos, pseudociencia, que no es verdad, que no hay evidencias reales, que las leemos en la prensa, que las leemos en magazines, pero ¿es la principal fuente de información de lo que hago con mis 25 niños cada día la prensa? ¿Hay evidencias ahí o voy a buscarlas a la investigación? Lo que plantea este artículo es que esos neuromitos, esas ocurrencias de ocurrentes que charlan mucho, que plantean mucho, que tenemos, están bien para conversaciones de café, pero tienen consecuencias nefastas para muchos niños y niñas y para los maestros y maestras. Este artículo en concreto es sobre las consecuencias que tienen esos malos entendidos en los maestros y maestras. Por un ejemplo, María es una niña que en el 2009, cuando la entrevistamos, tenía 11 años, iba a quinto y leía y escribía con dificultad, le costaba muchísimo. La escuela empezaba a transformarse en comunidad de aprendizaje. Y cuando nos sentamos a entrevistarla y le preguntamos, ¿qué, María, qué tal? ¿Cómo ves esto que está haciendo el cole? La respuesta fue, mi padre está en la cárcel. Lo que a esa niña le está preocupando es toda esa problemática que tiene detrás y cómo podemos trabajar desde esas aulas para ayudarla y para que no acabe la primaria con esas dificultades de lectura y escritura. Os diré un poquito más sobre ella después. Así estaba la situación. ¿Consecuencia de qué? Lo que nos decía después, pues de que me bajaron el nivel. Yo no entendía por qué me bajaban el nivel, o por qué nos sacaban de clase, o por qué nos llevaban a la clase de los tontos. Aquello no ayudaba a que yo mejorara a leer. Ese es un neuromito. Agrupar al alumnado por nivel de aprendizaje, desde los años 70 hay investigación cada vez más que no hay evidencias de que mejore el aprendizaje y sí hay unas consecuencias muy nefastas para el nivel social, para la motivación, para la inclusión. ¿Podemos pasar a las evidencias? Sí, hay buenas noticias. Hay prácticas basadas en evidencias que son estas que decimos actuaciones educativas de éxito y que llevamos a cabo en las comunidades de aprendizaje. Gracias a esas evidencias, este verano, la revista de investigación de Cambridge, la universidad donde trabajo ahora, le daba el premio al mejor artículo, de unos 50 artículos que publica, artículos científicos. Lo que se publica en Cambridge es investigación científica, no es la prensa. Si queremos acceder a dónde están las fuentes de soluciones reales para nuestras aulas, para nuestro día a día de la escuela, pues Cambridge es una de las fuentes. Y le daba el premio, entre todos los escritos en el 2013, a un artículo que explica y que da las evidencias de una comunidad de aprendizaje. Se titula Transformando las dificultades en posibilidades, implicando a las familias gitanas y a los estudiantes a través del aprendizaje dialógico. Hay soluciones que la comunidad científica internacional, que la universidad donde yo trabajo, una de las primeras del mundo, saben dónde están esas evidencias. En solo
3 meses, el artículo está abierto, gratis en Internet, no hay que pagar por acceder a la revista, eso sí, está en inglés, que ya sé que a veces es una... Pero bueno, es una forma de acceder, es una forma de practicar, de compartir, y ha sido ya leído por más de 6.194 personas en todo el mundo. Ese movimiento de comunidades de aprendizaje es el que está transformando las dificultades en posibilidades, no solo de los niños y niñas de la Escuela de María, que es una comunidad de aprendizaje de aquí, sino de muchos niños y niñas de otras partes del mundo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo las maestras y maestros? ¿Y cómo lo están haciendo? Pues aplicando la concepción de aprendizaje que en la sociedad actual se ha desarrollado para responder a muchas de esas cuestiones que ha planteado el doctor Urra anteriormente, ¿no? Es una sociedad compleja, ya lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué concepción de aprendizaje funciona mejor? ¿Me quedo con el libro de texto? ¿Hago grupos de nivel? ¿Hago grupos cooperativos? ¿Qué es eso de lo dialógico? Pues es recogiendo el conocimiento anterior de las... Aún estoy con aquello del aprendizaje, de la concepción constructivista del aprendizaje significativo, que a mí me enseñaron cuando hice magisterio aquí. ¿Os suena, no? Concepción totalmente obsoleta en la comunidad científica. En Cambridge nadie enseña a Ausubel desde hace años, entre otras cosas porque publicó un libro en 1962 que ha sido considerado de racista y de falta de ética, por atribuir a que los niños negros tienen un rendimiento intelectual inferior al de los niños blancos. Cuestiones que han sido ya muy cuestionadas y rebatidas por investigadores de todo el mundo desde los años 70. ¿Por qué nos enseñaron eso a la gente que hicimos magisterio en España en los años 90 con la LOCSE? Porque se decía que había un Vygotsky que decía que había que adaptarse al contexto y al nivel de los niños y las niñas, o que lo más importante eran los conocimientos previos. Esas teorías que veis en la izquierda, que están así ya medio apagadas, la enseñanza tradicional y la concepción del aprendizaje significativo, hechas en una sociedad industrial, en concreto la concepción constructivista del aprendizaje significativo de Ausubel está completamente desautorizada en la comunidad científica, y la que sí fue una aportación clave, y ha sido una aportación clave y ha ido evolucionando a contribuir, ha sido la concepción del aprendizaje cooperativo. Desafortunadamente se elabora en los 80 en Estados Unidos y aquí nos llega muy tarde, o nos llega ahora. Pero es una concepción que de la que ya se ha avanzado mucho, que toda la gente que investigó sobre aprendizaje cooperativo ya se está moviendo hacia lo dialógico. Tenemos una concepción de aprendizaje dialógico que nos dice que la enseñanza no depende solo de aquel triángulo interactivo entre el maestro, el alumno y el contenido, que pasan más cosas en la vida del niño y la niña, que pasa lo que ocurre en casa, lo que ocurre en la calle, lo que ocurre con los amigos, que si a uno le va bien el libro, pero a otro no, a uno le va bien la letra, el aprendizaje de la lectura fonética, pero a otro le va bien la global. ¿Dónde está la clave? Lo que sabemos hasta ahora es que la clave está en el diálogo, en la interacción. Esa es la clave en la concepción del aprendizaje dialógico. Y ahora os diré un ejemplo de las últimas investigaciones en psicología de la educación y en neurociencia que van confirmando esa línea que Ramón Flecha publica por primera vez en el 97, pero ya venía investigándose desde el 78 en este país, en contacto y en colaboración con investigadores de todo el mundo. Como resultado, esa base teórica, ese aprendizaje dialógico en que la clave está en la interacción, en el diálogo, en cómo creamos contextos en que los niños y niñas dialoguen todo el tiempo, se ayuden todo el tiempo, con diferentes personas, de diferentes procedencias, de diferentes lenguas, cómo sacamos partido, hacemos de la diversidad un diamante en bruto del que sacar partido y del que hacer que todos y todas aceleren y todos y todas avancen. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en grupos interactivos o en tertulias literarias dialógicas o haciendo formación con las familias de un determinado tipo o elaborando un modelo dialógico para la prevención y la resolución de los conflictos. Hemos escuchado problemáticas muy graves en la conferencia anterior. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lidiamos con eso en el día a día? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué sabemos el profesorado de lo que les pasa a los niños y niñas, a los chavales y chavalas, en los centros y más allá? Son cuestiones que están en las aulas, ¿no? Pues sabemos que hay evidencias que también están logrando soluciones para esa problemática. No las plantearé todas aquí hoy, porque no tenemos tiempo. Sí que plantearé sobre todo las dos primeras y os dejaré algunas referencias para que después podáis buscar si queréis. ¿Sí?
Es ahí donde nos vamos a centrar. ¿Qué hay detrás de ese aprendizaje dialógico? ¿Es porque nos gusta mucho a algunas personas? ¿O cuáles son las teorías? ¿Cuáles son las evidencias? Ya veis que yo no os voy a hablar de mi opinión o de lo que me parece. Os voy a hablar de las evidencias y de las teorías que están en la base de esas escuelas que están educando como solución de futuro, que están transformando la vida de muchas niñas y niños. Sabemos que la cognición y el aprendizaje no pueden desvincularse del contexto sociocultural en el que ocurren. Esta es la base de las bases, el Vygotsky real, no aquel de adaptarse al contexto. Sí, el contexto es clave, no puede desvincularse. Lo que yo aprendo, lo que yo vivo, está vinculado a ese contexto y es diferente. Pero es a eso a lo que, para que yo pueda aprender, me tengo que adaptar a ese conocimiento que traigo, a ese contexto del que vengo, o puedo transformar el contexto. La orientación de Vygotsky es profundamente transformadora. Nunca, no hay una palabra, una frase en todos los libros de Vygotsky, en las dos bases fundamentales, desarrollo de los procesos psicológicos superiores y pensamiento y lenguaje, que diga que hay que adaptarse al contexto o que el aprendizaje aparece en una etapa determinada. Lo que dice es que hay que transformar y que con esa actividad en relación con los demás es como así se produce el aprendizaje. Y ese concepto lo elabora, y recordaréis, en la zona de desarrollo próximo, ¿sí? En aquello del nivel en el que yo puedo resolver cosas solo o sola, puedo resolver problemas solo o sola, y a dónde puedo llegar con ayuda. Y con esa ayuda puedo llegar más allá. Ese es el nivel de desarrollo potencial que tengo. Es hacia ahí donde miran todas las intervenciones que hacemos en comunidades de aprendizaje. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje y el desarrollo pasa primero en un plano social. Lo que yo pienso solo o sola después, lo que yo siento, el juego que los niños hacen, esa imaginación, ese pensamiento, ese habla egocéntrica, Vygotsky plantea que no aparece en un momento dado, como decía Piaget, entre los 4 y 7 años. ¿Sabéis? Cuando los niños están jugando y ellos van contando la historia ellos solos y solas. Ese habla interna, el habla egocéntrica, es resultado de lo que pasa en el contexto. ¿Qué experimento hizo Vygotsky? Les puso una dificultad. Los niños estaban trabajando con unos materiales y iban desarrollando ese habla. Les quitó, no tenían lápiz para intervenir, para dibujar, tenían que buscar el lápiz. ¿Qué generó esa dificultad? Más habla interna, más solución de problemas entre ellos y ellas. Por tanto, el aprendizaje y el desarrollo pasa primero en un plano social y luego en un plano individual, en el interpsicológico y después en lo intrapsicológico. ¿Cuál es la herramienta fundamental que tenemos para hacer que eso pase en nuestras aulas, con nuestras hijas e hijos, con nuestros amigos y amigas? Vygotsky plantea que es el lenguaje. Es lo que nos hace distintivamente humanos y distintos de los animales. Tenemos el lenguaje como herramienta. Y os lo voy a explicar con un ejemplo de unos niños de Inglaterra que están haciendo ahora tertulias. Es una escuela en el norte de Inglaterra, en Norfolk. Ahí están Toby, Mia, Ivy y Kit, y hablan de otra niña de la clase. Y dicen, Kitty es muy tímida, las maestras intentan que hable para que participe en la clase, ¿no? Pero ella no quiere. Pero cuando están las tertulias, y esto me lo explicaba Toby, que es el niño de las gafas, que era muy hablador, él explicaba mucho. Entonces, pero decía, es que no sé cómo decírtelo, Rocío, en las tertulias es como diferente. Entonces, Ivy, que es la niña pelirroja de aquí de su derecha, o de su izquierda, ella es esa niña tímida, ella habla muy poquito y estaba en ese grupo hablando conmigo, entrevistándola precisamente por eso. Entonces yo le dije, ¿qué piensas tú, Ivy? ¿Qué piensas de esto que Toby está diciendo? ¿Qué es exactamente lo que le pasa a Kitty? Entonces ella decía, pues lo que pasa en las tertulias, Rocío, es que para nosotros es como darle más entusiasmo a lo que esas niñas y niños saben, a lo que piensan, ¿no? Entonces ellos pueden decir lo que quieren y construir sobre las ideas de los demás. Esa es la clave y los niños y niñas lo saben. Es cuando tienen ese espacio, cuando pueden decir lo que piensan. Incluso niños y niñas tan tímidos como Ivy, que se reconocía con esta otra, porque a ella también le pasaba. ¿Por qué pasa eso en las tertulias? Porque sabemos que el cerebro es social. Cada vez más la psicología, la investigación nos dice cómo pensamos, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Necesitamos saber ese pensamiento colectivo, cómo se forma.
Y eso es lo que cuando trabajamos en comunidades de aprendizaje, implicando a las familias, implicando a la comunidad, generando que los niños y niñas se ayuden entre ellos todo el tiempo en grupos heterogéneos, sin sacar a nadie del aula, estamos propiciando que ese cerebro social funcione y se desarrolle el máximo de tiempo posible. El concepto ahora lo está trabajando el jefe de mi departamento, es el psicólogo de la educación más importante de Europa, Neil Mercer, y estamos viendo cómo ese cerebro está pensado para que podamos vivir en esta sociedad compleja. Ahora bien, necesitamos utilizar las herramientas que nos permitan hacerlo funcionar y tener esos recursos y esas habilidades para poder lidiar con toda esa complejidad. ¿Cuál es la herramienta clave? Y ahí basándonos en Vygotsky, el lenguaje. ¿Cómo lo utilizamos ese lenguaje en interacción con otras personas? Esas formas de utilizar el lenguaje son las que dan forma a nuestro pensamiento. Y eso es lo que Ania, en el Parlamento Europeo, una niña que explicó cómo hacían las tertulias en su escuela, decía, es que es como si cambiaras tu manera de ver, porque entiendes lo que está pensando el otro. Esa forma de usar el lenguaje nos lleva a esas formas de pensar. Y así todo el tiempo. Es la herramienta de las herramientas. ¿Cómo utilizamos el lenguaje en un aula si está el maestro o la maestra todo el tiempo hablando con una enseñanza monológica o autoritaria o tradicional y los niños y niñas no tienen esa oportunidad? ¿Dónde está la interacción? ¿Dónde está el interpensamiento? Necesitamos crear esos espacios, pero necesitamos hacerlo con los iguales más capaces, de forma heterogénea, de forma diversa, abriendo la escuela a la comunidad. Y esa es la teoría un poco que llevamos a cabo en comunidades de aprendizaje. Pero ¿es suficiente con poner a los niños y niñas juntos para que hablen y ya está? ¿Les pongo en grupos a cooperar y cooperan así de forma natural? ¿O se copian? ¿O uno no quiere ayudar al otro? ¿O yo no me quiero sentar con este? Ya sabemos que no funciona así de forma mágica. Funciona solo bajo ciertas condiciones. ¿Sabemos cuáles son esas condiciones? Ahora, afortunadamente sí, cada vez sabemos más, por eso estamos investigando, por eso es la investigación con financiación pública la que nos responsabiliza a investigadores e investigadoras de poner al alcance de vosotros y vosotras ese conocimiento, pagado con fondos públicos. Tenemos que hacer investigación que sea de utilidad a la sociedad. Y por eso estamos identificando cuáles son esas condiciones. ¿Bajo qué condiciones funciona mejor en el aula? Pues lo que Neil dice, Mercer, es que hay que crear un aula exploratoria, en que los niños hablen, expliquen, digan por qué, pregunten qué piensan, hipoteticen, especulen, profundicen más, tengan esas habilidades de pensamiento crítico. Y también dice que eso tiene que transformar las relaciones, que tiene que transformar el pensamiento, que si no, no funciona y hay que transformar el entorno. Eso ya son los principios del aprendizaje dialógico, aquí he puesto 5, son 7, los que están presentes en las escuelas que funcionan como comunidades de aprendizaje en todas sus dimensiones. Un diálogo igualitario, en el que hay que aportar argumentos de validez. Los niños y niñas tienen que explicar las razones, la maestra tiene que explicar las razones, la familia tiene que explicar las razones. No es porque lo digo yo y punto, porque soy la maestra. Ese diálogo igualitario favorece ese interpensamiento. Una dimensión instrumental, acelerar aprendizajes, no rebajar contenidos, no adaptar el nivel. Ya sabemos que eso reproduce las desigualdades, no transforma. La inteligencia cultural, todas las personas pueden aportar, no estamos solos y solas, no pueden venir otras personas a ayudarme y podemos así ser más y mejorar más personas, con esa orientación transformadora y con esa solidaridad. Solidaridad no con el que está a 10.000 kilómetros, que también, solidaridad con el que tengo al lado, con que después en el patio o en la calle también le voy a ayudar y no le voy a machacar. Y así vamos a un poco dar respuesta a todos esos problemas que tenemos. Esa es la línea que estamos planteando en Cambridge, en la que están cada vez más escuelas implicándose, y os pongo 2 ejemplos concretos, después las compañeras ya explicarán algunos más, ¿no? Esos grupos interactivos, ¿cómo funcionan? Personas de la comunidad entran a ayudarme. No es la postura que me saquen a los de nivel bajo, es que me vengan a ayudar. Metamos todas esas interacciones, metamos todas esas formas de usar el lenguaje.
facilitemos la interacción. Y no explico la dinámica porque después ya os la pueden explicar ellas desde la práctica. Una estudiante, esa práctica favorece no solo a los que van más lentos, sino favorece también a los que tienen un nivel superior. Y eso es lo que me explicaba una maestra que hace la investigación para mejorar el aprendizaje de la escritura en niños y niñas de 5 años. Cuando hizo grupos interactivos, el niño inmigrante que era incapaz de escribir una frase entera correctamente en inglés, la hizo con la ayuda de los demás, orgulloso, sonrió y se la fue a enseñar a la profesora. Ese niño inmigrante tuvo la oportunidad, tiene la oportunidad ahora de mejorar gracias a los grupos interactivos. Pero no solo porque tiene esa autoconfianza interactiva. Él ya confía en sí mismo gracias a la interacción con los demás y es capaz de hacerlo. Está moviéndose en esa zona de desarrollo próximo, porque hay 4 grupos funcionando de esa forma todo el tiempo y durante 1 hora aceleran muchísimo. Se incrementan esas posibilidades de interactuar y esas posibilidades de interpensar, de pensar juntos y juntas. La niña que tenía un nivel más alto de escritura y de lectura en esa clase, que nunca quería ayudarle a los demás porque ella ya iba haciendo a su marcha y no necesitaba interactuar con los demás, aquel día daba saltos de alegría porque sentía que podía enseñar a los demás, a todo el mundo, que estaba ella dinamizando, que podía implicar a los demás niños y niñas. ¿Qué pasa a esa niña? ¿A su nivel cognitivo la frena? ¿Se queda en el mismo punto o también acelera? Porque a veces nos preocupa. Si los ponemos a todos juntos y juntas, ¿qué va a pasar con los buenos? ¿Se me van a quedar detrás? ¿Si me vienen más inmigrantes, me empeorarán el castellano? No. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando más consolidamos un aprendizaje, cuando de forma más compleja pensamos, no es cuando hemos memorizado algo, es cuando lo hemos tenido que explicar a otra persona, que hemos tenido que buscar los recursos para ahí esa actividad con el otro también hace que mejoren los que tienen nivel altos. Mirad, los resultados, está la presión en Inglaterra desde hace muchos años, a nivel internacional cada vez más. PISA, TIMSS, PIRLS, todas las evaluaciones nos van a venir a evaluar. ¿Qué sabemos con las actuaciones de éxito? Que mejoran en las competencias, en las pruebas de diagnóstico, como les llaméis. Aquí hemos seguido escuelas, las seguimos a lo largo del tiempo y este es un caso de los que estudiamos en Included, la escuela Montserrat. Pasó en 5 años del 17 al 85% de los niños y niñas que pasaban la prueba de comprensión lectora y al mismo tiempo la inmigración aumentó en un 34%, del 12 al 46%. Esa ha sido la tendencia. La escuela de Montserrat es conocida en toda Europa porque ha mantenido los resultados al mismo tiempo que incrementaba la inmigración. El problema no es el número de inmigrantes que tenemos en el aula, sino qué hacemos con ellos. El fracaso escolar no es la causa de la diversidad étnica de la escuela, es lo que hacemos en el aula. Con grupos interactivos, como veis, ahí hay una comparación entre clases con grupos interactivos y clases sin grupos interactivos. Las que tenían grupos interactivos, todas mejoraron los resultados. Esas son algunas de las evidencias. El año que viene nos van a evaluar en la prueba de habilidades colaborativas en PISA. Los niños y niñas de comunidades de aprendizaje estamos seguros y seguras que tienen esas habilidades. Las tienen cuando llegan al instituto, las tienen cuando llegan a la universidad, porque han trabajado de esa forma dialógica. Este abril estuvimos en Filadelfia en la conferencia de investigación educativa más importante del mundo, que el tema era el poder de la investigación educativa para la innovación, en la práctica y en la política. La catedrática de Harvard, Courtney Kasdan, fue ayudante de Jerome Bruner, el psicólogo cultural, que seguramente conoceréis. Trabajó con él durante muchísimos años, fue la que estuvo comentando la investigación sobre grupos interactivos que presentamos y dijo: si hay alguna acción educativa en el mundo que está respondiendo a las necesidades de este tema de investigación, esos son los grupos interactivos. Así que ese es un poco el movimiento que está dando respuesta a muchas de esas necesidades. ¿Quién entra a participar? Las familias, los voluntarios y voluntarias de la universidad, diferentes personas que traigan esos diferentes fondos de conocimiento y puedan guiar esa participación. Madres gitanas como Vane, Carmen o Antonia de la Escuela de la Paz de Albacete son las que han transformado profundamente sus vidas, las de sus hijos y sus hijas, entrando a las aulas y participando en grupos interactivos, viendo cómo antes no aprendían y ahora aprenden. María, que leía y escribía con dificultad con 11 años, en 6 meses mejoró y se puso al nivel que le tocaba.
gracias a trabajar de forma acelerada con esas actuaciones de éxito. Lo que aportan esas familias, las maestras lo consideran único, insustituible, porque conocen a los niños más allá de las 5 de la tarde, porque les conocen en el barrio, porque les conocen con los amigos y amigas y entran en el aula y hay esa correlación de interacciones. Eso ayuda mucho más. No es que hago grupos interactivos y se resuelve todos los problemas, es que se van transformando otros espacios, se van transformando las relaciones. Eso es lo que pasa cuando estas madres participan y distribuyen diferentes formas de inteligencia en grupos interactivos. Le decimos es inteligencia distribuida, que se multiplica por 3 o por 4. Si hago 3 grupos, tengo 3 voluntarios más la maestra, que es la responsable última y tiene la responsabilidad pedagógica, para eso somos los maestros y maestras, de asegurar que todos y todas accedan al aprendizaje, que todos y todas accedan y tengan la garantía de ese éxito educativo. Esa es una de las bases y eso es un poco lo que la Premio Nobel de Medicina en 1986, Rita Levi, una mujer que hizo una de las contribuciones a la ciencia más grandes de la historia, junto con Stanley Cohen, el otro investigador, cuando ella llegó al despacho un día, Stanley le dijo: Rita, tú eres buena y yo soy bueno, pero juntos somos maravillosos. Esa es la idea de comunidades de aprendizaje. Juntos podemos hacerlo mejor, juntos podemos rendir mejor y creando el espacio que necesitamos para que eso sea posible. Así lo escribía ella en las memorias y creo que refleja mucho ese espíritu de que juntos y juntas, en colectivo, podemos ser mucho más efectivos y mucho más eficientes. No tenemos que elegir. ¿De qué forma participamos entonces en la escuela? ¿Qué hacemos? ¿Que las madres vengan a las fiestas? ¿Que solo vengan algunas madres? ¿Las invitamos a lo que a mí me parece? ¿O tengo que usar ese diálogo igualitario para que nos pongamos de acuerdo y esa dimensión instrumental para que vengan a participar en aquello que va a mejorar? ¿Sabemos cuáles son esas formas de participación? Desde Included ya aportamos, y ahí Linda Hargraves, en una conferencia con más de 200 familias en Barcelona, decía que las formas de participación identificadas en Included eran las que habían dado un paso más para mejorar la educación de todos y todas. En concreto, participar de forma decisiva, evaluativa o educativa. De la educativa después os hablarán un poquito más. Cómo participo todos los esfuerzos en que los niños y niñas mejoren. No me extenderé más en esto porque no tenemos tiempo, pero una de las formas de participar es en las tertulias literarias dialógicas. Familiares se juntan para leer y debatir libros clásicos de la literatura acerca de la transferibilidad. Escogen una idea y comparten lo que les importa a ellos y ellas. Así es los espacios de lectura dialógica que creamos con más personas, más espacios durante más tiempo. Solo por comentar algún detalle más de las tertulias. Ahora las estamos leyendo en Inglaterra. Niños y niñas desde 8, 9, 10 y 11 años están leyendo como niños y niñas de aquí de diferentes escuelas o niños y niñas de Latinoamérica, La Odisea, El Quijote, Romeo y Julieta o Las Mil y una Noches. ¿Qué pasa cuando están en las tertulias? ¿Qué dicen algunos niños y niñas? Pues que son fantásticas, porque salen debates de los grandes y hablamos de temas súper importantes, como el amor, la religión, la fidelidad, nuestros sentimientos, los de los demás, la importancia de las promesas, de decir la verdad o de mentir. Al mismo tiempo que están desarrollando las habilidades de lectura, de comprensión, de vocabulario, están entrando a profundizar en cuestiones de valores, de emociones, de morales. No hay que separar trabajar educación emocional por un lado o educación para mejorar la lectura y acelerar por otro. Con las tertulias están logrando las dos cosas al mismo tiempo. Por poner dos ejemplos, uno de la amistad, en los que dicen: me gusta mucho que los compañeros le ayuden a salvarse del canto de las sirenas. Todos necesitamos amigos que nos ayuden a solucionar nuestros problemas. Cuando hablan de que Ulises le taparon lo ataron al palo y todos los demás se taparon los oídos para que no fueran arrastrados por el canto de las sirenas. Piensan la importancia de tener amigos y aprenden a escoger quiénes son amigos o quiénes no. O sobre la fidelidad y el amor. Yo pienso que Ulises estaba presionado por Calipso porque le retenía. Y presionar no es querer. Aprenden también las cuestiones de relaciones y de sentimientos, y la dan los clásicos, no la da la literatura barata de los bestsellers, que a todos nos puede gustar mucho leer en casa, pero la escuela está garantizando el máximo nivel.
Y hay más ejemplos, pero no los pondré porque no tenemos tiempo, los podéis buscar. ¿Por qué planteamos esa cuestión? ¿Qué dice la neurociencia? Ahí veis ese artículo que se titula ¿Cómo Shakespeare mueve el cerebro? Y son una investigación de la actividad neuronal que genera leer a Shakespeare. Dice que cuando lo leen y entienden es como cuando completas un puzzle. Ya lo tengo. Esa actividad la genera la literatura de alto nivel, la dificultad. Y los niños de esa forma, con ese diálogo, pueden acceder. ¿Y qué decía Courtney Cadden cuando vino a Barcelona y la entrevistaron en La Vanguardia? Pues porque el mejor profesor de salto es un buen obstáculo. Totalmente contraria a adaptar por niveles o a bajar los niveles. Hay que poner un reto cognitivo cada vez más alto que los niños puedan acceder y crear el contexto para que puedan acceder. No puedes poner un reto tan alto y que después nadie llegue. Es poner el reto y crear las condiciones para que puedan acceder con todas las personas de la comunidad. Eso es un poco lo que están haciendo las comunidades de aprendizaje y lo que plantea el artículo del Cambridge Journal of Education, con los resultados que mejoraron muchísimo en la escuela de María. Voy a pasar más rápido porque ya no tenemos más tiempo. La misma orientación es con la formación del profesorado y un poco en comunidades lo que planteamos es crear ese movimiento, un movimiento de escuelas, de hacia dónde vamos, de qué movimiento de reforma escolar hacia la que vamos y de lo que queremos ser. Un poco es crear ese mundo posible. Desde cada realidad de la que tengáis, desde cada realidad de los centros, desde la formación del profesorado, cómo podemos crear ese mundo posible hacia el que queremos ir. Todo eso no es posible sin un sueño. Paso hacia el final para ajustarme al tiempo, pero las comunidades de aprendizaje realizan un sueño. El sueño es que la educación que queremos para nuestros hijos e hijas esté al alcance de todos los niños y niñas. Esa orientación está en la base de todas las actuaciones. Se acaba con los dobles discursos. No es, llevo a mí la educación que quiero para mi hijo, ya me preocupo de que acabe la ESO y de que acabe el bachillerato, porque ya sabemos que con la ESO lo mínimo que se pide en Europa es el bachillerato, pero para los que tengo en clase, con lo poquito que hagan ya es suficiente. El sueño es la mejor educación para todos y todas. Ese movimiento ya están más de 200 comunidades de aprendizaje llevándolo a cabo en todo el mundo. Hay evidencias he hablado de los temas, de las cuestiones más de aprendizaje, pero también de las cuestiones de convivencia, porque el doctor Urra comentó anteriormente, ¿qué hacemos con los conflictos de convivencia? ¿Qué vemos el día a día de las aulas? ¿Por qué se pegan? Hay una serie de cuestiones que están pasando que a veces no sabemos, que no nos enteramos el profesor o profesora, que las familias nos enteramos cuando ya ha salido. ¿Por qué? Porque en la base del iceberg es donde encontramos esa socialización, esa violencia de género. Y sí que os quería comentar que hay investigación, evidencias, lo mismo que he planteado con grupos interactivos o con tertulias, para mejorar la lectura, para mejorar las mates, para mejorar la convivencia, para prevenir las situaciones de violencia de género que cada vez son más y empiezan más temprano, como también ha dicho el doctor Urra anteriormente. La cuestión es muy grave, el problema va en aumento, desafortunadamente las muertes van en aumento, pero lo mismo, podemos hacer algo. Ahí, violencia entre los adolescentes, socialización y su prevención, publicado en la revista más importante de investigación sobre violencia contra las mujeres, está aportando soluciones en esa línea sobre la prevención de la violencia de género con adolescentes. Eso es un poco lo que estamos llevando a cabo en Brasil, en Perú, en Guatemala, en México, en Colombia, ese modelo de educación para el futuro. La historia, quería acabar diciéndoos que el movimiento de comunidades de aprendizaje está haciendo historia. El mes pasado en Portugal presentaron el libro de la historia de la educación de Europa en los 27 países. El capítulo 20 era para España y se titulaba Transformando la educación en España. Movimientos educativos que han hecho historia. Y mencionaba dos, la Institución Libre de Enseñanza, cosa que a Joaquín Sama, uno de los cofundadores y colaborador de Giner de los Ríos, era extremeño, y el movimiento de comunidades de aprendizaje. Ya está siendo parte de la historia un movimiento que está vivo, que cada día va a crecer más, que beneficia a más niños y niñas. La OCDE ya lo ha seleccionado como caso de ambiente
de aprendizaje innovador que responde a los retos del siglo XXI, y la presidenta de la Asociación Mundial de Educación planteó que era una actuación de éxito para superar la pobreza en el mundo. Eso que había visto en el CREA en Barcelona, en las comunidades de aprendizaje, que ahora yo estoy trabajando con escuelas en Inglaterra, era una de las soluciones de futuro para los niños y las niñas. Y sabemos que necesitamos a todo el pueblo para educar a un niño, no la tribu, que ha sido mal traducido y tiene connotaciones racistas. El proverbio africano que trajo James Comer a la Universidad de Yale, al Yale Center que tiene de investigación en educación infantil, psicólogo y psiquiatra, es que necesitamos a todo el pueblo. Eso es lo que están haciendo las comunidades de aprendizaje en todos los contextos para que niñas y niños como María, que en el 2008 estaba leyendo y escribiendo con dificultad, pudiera soñar, que termine la ESO y que estudie lo que me gusta y estar con mi amiga Felipa. Su amiga Felipa fue la primera niña de la escuela después de décadas que acabó la ESO, que se matriculó en un ciclo de formación superior sobre educación infantil, y ese era el sueño de María. María ha acabado la ESO, está estudiando integración social, quiere ser educadora social para trabajar en su barrio. Su padre, que estaba en la cárcel, salió de la cárcel después de 8 años, gracias a participar como voluntario en el colegio, dejó todas las problemáticas atrás, fundó una cooperativa de servicios, de trabajos, de pintura y de servicios educativos y sociales, y ha cambiado su vida completamente. No solo la de María, sino la de Rafa, su padre, la de Carmen, su madre, y muchos más niños y niñas. No queremos, y acabo ya, que esas mejoras se queden solo en algunos barrios, o en algunos pueblos, o en algunas ciudades. Queremos, desde la investigación, nuestro compromiso, mi compromiso con vosotros hoy aquí, es que en cada día en la universidad en la que trabajo, esas actuaciones lleguen a todo el mundo. Y por eso hemos empezado una red mundial con profesoras de Stanford, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Hungría y desde España, para crear, ya está aprobada por la Comisión Europea y la vamos a presentar en noviembre en la Asociación Mundial de Investigación Educativa, GUERA, que veis ahí, una red internacional para superar desigualdades en escuelas como comunidades de aprendizaje. Innovative and Audacious Education para un nuevo siglo. Ese es el reto. La profesora de Stanford, cuando discutíamos el tema, Arnetta Boll, me dijo: Rocío, las actuaciones de éxito están en el corazón de esta red. Lo vamos a llevar a que sea accesible a niños y niñas, chicos y chicas, familiares y profesorado de todo el mundo. Y con esa idea yo quiero acabar. Esa solución de futuro, en Cambridge tenemos un lema y para eso trabajamos, que se llama, tenemos ese lema en la universidad, Transforming Tomorrow, transformar el mañana. Las comunidades de aprendizaje, las actuaciones de éxito, la investigación basada en evidencias está preparando el terreno para que sigamos juntos y juntas transformando el mañana. Para los niños de Extremadura, de Badajoz, de Extremadura, de aquí y de todos los lugares a los que podamos llegar. Gracias.